en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. El pasado 17 de agosto, el centrista Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano logró liderar las votaciones con casi el 32% en Bolivia, desplazando al histórico Movimiento al Socialismo Más, cuyo candidato solo obtuvo apenas el 3%. Lo acompañarán en el balotaje en Bolivia el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, con alrededor del 29%, consolidando un vuelco político al centro y también a la derecha en este país de América del Sur. Es un gusto acompañarles, amigos y amigas, en este nuevo espacio de Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Les acompaña Yolani Pérez y doy la cordial bienvenida a mi compañera esta tarde de viernes, Inés González, desde Herbol. Y nadie más, creo yo, certificada para también contextualizar todo lo que se vivió en el marco de estas elecciones del pasado 17 de agosto. Inés, bienvenida, ¿qué tal estás? Buenas tardes, gracias Yolani, un gusto estar nuevamente en Voces sobre la Mesa. Bueno, hay que decir brevemente que para todos los bolivianos, o buena parte de nosotros los bolivianos, los resultados de las elecciones han sido poco menos que sorprendentes, porque realmente había antes de las elecciones un porcentaje muy alto de personas indecisas. Y es esa indecisión la que se ha volcado a la votación de Rodrigo Paz Pereira. Pero bueno, para hablar más de esto y hacerlo con propiedad, por supuesto, hemos invitado a Fernando Untoja. Él es doctor en Economía y máster en Ciencias Políticas de la Universidad de París y actualmente es docente en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. Él ha sido diputado, ha sido, yo creo que una de las cosas más importantes en la carrera y en la vida de Fernando Untoja es que ha sido fundador del catarismo y actualmente del movimiento Aira Liberal, y actualmente es su principal líder. Fernando, buenas tardes, un gusto tenerlo en Voces sobre la Mesa. Buenas tardes, un gusto saludarlos y atentos siempre a las preguntas y espero que nuestra conversación aporte algo a este escenario bien incierto. Sí, Fernando, es importante contextualizar. Usted viene del catarismo, pero tiene una posición más bien liberal, y eso es importante decirlo, porque será desde esa perspectiva que nos aporte con su análisis, un análisis que personalmente considero valioso para entender lo que está pasando en este momento en Bolivia. Y empezaremos por lo más obvio. El MAS lleva 20 años gobernando. Las últimas elecciones, a pesar de los conflictos del 2019, el 2020 logra más de un 50% y pues, tiene este último periodo con bastantes críticas que ha finalmente terminado en una crisis, no solo económica, sino diría yo también en otros aspectos. Sus primeras impresiones al respecto de estos resultados, que para muchos y a primeras luces es pues sorprendente. Para poder entender este problema del 17 de agosto y los 20 años del gobierno socialista en Bolivia, para mí es importante caracterizar el Estado boliviano. La pregunta es esta: ¿por qué Bolivia patina durante 200 años en su institucionalidad, en el desarrollo económico, en la interrelación entre las clases sociales y los actores económicos? Entonces, si yo parto de la hipótesis siguiente, y estoy trabajando ese texto, que Bolivia es un Estado fallido, desde el 26 de 1926 hasta ahora. Ha tenido 3 momentos importantes. El primer momento es el 26, el regalo, la pérdida de Bolivia con los vecinos, ha regalado territorios. Ha habido el 52, un intento de hacer Estado-Nación, y terminó en nada, en golpes militares
El último punto es el Estado llamado plurinacional. Prácticamente ha deshecho institucionalmente Bolivia, ha sembrado odio y ha puesto a gente casi delincuencial en la estructura del poder. Entonces, el resultado de ese movimiento del Estado fallido y la repetición de las cosas ha terminado el 17 de agosto, ha terminado en culminar su éxito como Estado fallido. Entonces, ha aparecido algo raro. ¿El MAS perdió? No, pues no perdió. Se mutó, mire, se mutó. 4 elecciones han sido por fraude. Una sola vez ha ganado Evo Morales limpiamente y el resto ha sido puro fraude. Y este último también es fraude. El MAS ha ganado el 17 de agosto, ha ganado con 33%. ¿Por qué digo que ha ganado? Porque como sigla habrá conservado 3%, pero como estrategia de poder y de permanencia en el poder ha ganado y se ha impuesto. Y para eso ha utilizado al órgano electoral, un órgano electoral desnaturalizado en su función, una institución completamente defectuosa, no ha cumplido con las reglas de juego, no ha cumplido con los plazos para candidatos, para partidos, e incluso ha permitido de que la gente se inscriba faltando 2 días como candidato a vicepresidente. Igualmente han puesto candidatos a última hora y ni siquiera después han revisado si tenían solvencia o no tenían solvencia y no han mostrado nunca. Entonces a mí me indigna el funcionamiento institucional y eso es lo que ha pasado. Ha habido partidos que estaban muertos hace tiempo, que han aparecido con vida y reclamando, me refiero a Pambol y Frente para la Victoria, que habían perdido, pero el órgano electoral ni se fijó qué es lo que estaba administrando. Entonces eso representa de que el órgano del poder, el órgano digamos, del órgano electoral es totalmente dependiente, sometida al poder ejecutivo, como también lo es el órgano judicial, el TCP. En esas condiciones, entonces, la mutación ha sido interesante. Ha habido consignas y juegos, ustedes me paran, ¿no? Juegos de espectáculo. Andrónico, espectáculo de la Fuerza Popular. Luego estaba Eva Copa, espectáculo, mujer victimizada, que le excluyen, que le acosan. Castillo, para continuar con el proceso de cambio. Evo Morales, candidato de los nulos, todos en lucha intestina aparentemente. Y la prensa ha mostrado lo que aparece, y lo que aparece no es la verdad. La verdad es que en ese trayecto, desde hace 6 meses, estaban urdiendo la mutación o la incrustación de los llamados movimientos sociales con consignas bien claras de penetrar, utilizar el Partido Demócrata Cristiano, y han logrado. Había señales como esta, me paro con eso. Castillo, ¿qué dijo? Vamos a meter el gol a los 90 minutos del partido. Han metido el gol, ha ganado PDC. Evo Morales ha dicho, voy a sacar 50% de votos nulos, ha sacado 19%. Luego, un señal desde el órgano electoral, el 17 en la mañana, cuando Tawichi aparece dando la señal para decir dónde deben votar, sale con una chompa envuelta o con una chompa color huipala. ¿Necesitaba hacer eso? ¿No? Entonces ha ganado el MAS, mis estimados amigos y amigas, ha ganado el MAS, pero incrustado en un partido que era de caparazón completamente deshecho, sin pensamiento, sin nada. Gana o no gana, aplauden todos. Dice que ha ganado Lara porque ha sido Lara enviado por Evo Morales al PDC. Y Lara, ¿qué dice? Si hace actos de corrupción, yo mismo le voy a denunciar. Y anuncia ya el próximo golpe de Estado contra Rodrigo Paz. Ese es el escenario a grandes rasgos. Fernando,
escuchándote y de este lado del continente, de Centroamérica, y quienes nos están escuchando en América Latina, entendemos que es parte de esa distribución del poder que penosamente tienen los representantes de los partidos políticos y de figuras que has venido mencionando. ¿Qué lecciones debería de aprender América Latina y el Caribe de lo que está viviendo Bolivia? Porque bueno, hace algunas semanas también en este programa abordamos la situación de crisis en materia económica, pero bueno, ¿qué lecciones deberíamos de recoger de estas elecciones desarrolladas el pasado 17 de agosto en cuanto a la institucionalidad de los estados en América Latina y el Caribe? Gracias, señora Pérez. A ver, América Latina es víctima de un discurso postmoderno del que se sirve la izquierda sudamericana. Y para servirse del discurso wokista postmoderno, recurren entonces a particularidades o a particularismos en la sociedad. Entonces ahí aparecen los indígenas como actores que están al servicio de la izquierda. Aparecen también los animalistas, los gays, las lesbianas, los excluidos, todos. Esa es la base de la izquierda latinoamericana. Y fundamentalmente el sujeto indígena en varios países, en Ecuador, en Perú y en Bolivia más. Yo, como aymara que soy, niego la existencia de los indígenas. No hay indígenas en Latinoamérica, menos en Bolivia, porque es un apelativo colonial y feudal que pregona ahora la inclusión. La inclusión es una relación de dominación. Entonces, sobre eso viene el discurso masista de la lucha contra el capitalismo, contra el imperio, contra todo lo que es blanco, contra todo lo que parece ser oligárquico, etc. Y con eso, sobre eso viene el reparto de bonos, aunque sea de 100 bolivianos o de $10 a la gente. Convence a la gente de que el Estado al menos les da 100 bolivianos y los otros no daban. Entonces la gente acepta eso como un regalo gratis del papá Estado. 20 años ha habido de intoxicación en Bolivia. Perú con Castillo del Perú casi cae Perú en esa misma lógica. Entonces América Latina en este momento está contaminada por una izquierda decadente que se ocupa de destruir las sociedades en lugar de pensar un desarrollo económico y situarse en el mundo globalizado, donde hay comercio, tecnología. Entonces esos países, en lugar de avanzar, están feudalizando políticamente a la población. Feudalizar quiere decir que tienen que pertenecer a un partido, a una rosca, a un sindicato para poder expresarse. En Bolivia hace tiempo hemos perdido la democracia. El 17 de agosto no ha sido democracia, era votar. Y votar para justificar que Evo Morales aparezca en otra cueva. Entonces, hay casos como en Colombia, en Ecuador, en Perú, que ha mejorado ahora. En Venezuela, como el wokismo, por ejemplo, se ha impuesto como una dictadura. Ahí es especie de campo de concentración. Hay un rey convertido en tirano que no quiere salir. Y lo que buscan en Bolivia es igual. El modelo cubano y la injerencia cubana es tan alta de que consideran a los pueblos como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, como una masa de tarados, donde 5 tipos tienen que pensar para 10 o 20 millones de personas en nombre del socialismo del siglo XXI. Entonces hay que salir. Para eso necesitamos batalla cultural. Cuestionar esas poses wokistas o postmodernas, donde los particularismos y los singularismos quieren tener leyes y quieren imponerse y tener ventajas. En Bolivia no hay voto universal. Los demás indígenas pueden nombrar a su diputado directamente o pueden practicar su justicia comunitaria indígena, que es ridículo, que no existe. Hablan de economía comunitaria, que no existe, es un cuento. Entonces, aquí hay que rebelarse realmente a nivel de pensamiento y a nivel de atacar esas poses
de espectáculo que se presentan como verdad y la gente cree que es verdad. Los medios presentan espectáculo y nos convencen que ese espectáculo es la verdad. No escucho. Sí, ahora, bueno, Fernando, escuchándolo justo, ese análisis que hace del ejercicio del poder en nuestros países, ¿qué le queda, verdad, al pueblo de Bolivia en este caso con estos dos candidatos? ¿Qué pueden ofrecer a el pueblo boliviano y comenzar a generar respuestas que fortalezcan el Estado de Derecho, que brinden bienestar, que garanticen derechos humanos, tanto al candidato Jorge Quiroga o como el candidato, ¿verdad?, que también va a liderar este balotaje o segunda vuelta allá en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué le puede ofrecer en este momento ambos candidatos a Bolivia? Bueno, el último que ha nombrado usted, el Partido Demócrata Cristiana más, ¿quién le ofrece? Le ofrece la ruina, la destrucción de la sociedad boliviana y la fuga de capital humano, de gente con formación. Van a escapar de Bolivia porque no existe futuro ni para hacer economía, ni para estudiar, ni para trabajar. No hay. Se acaba toda posibilidad de decidir individualmente. Ese es el escenario. Ha visto en estos días su vicepresidente, el señor Lara, ofrece bonos, amenaza, cárcel a todos, un discurso completamente destinado a generar odio, porque han logrado generar odio en base al color de la piel. Todos dicen, yo soy hijo de mujer de pollera, como si la pollera fuera el símbolo más noble. La pollera vino en España, puede ser igual que el pantalón, igual que un vestido, una falda, pero han usado esas cosas. Entonces estamos por ese lado, destinado a perecer muchos en la ruina, en la dictadura, en la represión, no tener más libertad de expresión. Derechos humanos, eso es cuento, es narrativa de la gente que aplasta habla de derechos humanos. Cuando hablan de inclusión es un discurso oligárquico para consolar a los que no tienen, ni siquiera son reconocidos. Eso queda. Yo, por ejemplo, no soy tutista. Fernando, pero tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de igualdad, nos corresponde hablar también del tema de justicia social. De fondo también eso es importante para nuestros pueblos. Es bueno hablar, cierto, pero el problema es que el discurso de derechos humanos y justicia social es propiedad de la izquierda latinoamericana. Propiedad. Solo ellos son demócratas, solo ellos defienden derechos humanos. Y pueden hablar todos los días de democracia y de derechos humanos, pero pueden tener gente encarcelada, inocentes, o gente exilada, y gente que masacrada o violentada. Entonces, incluso yo soy crítico de esa famosa institución que se llama Defensor del Pueblo. Es un instrumento de alienación a favor del gobierno de turno. Porque ¿a quién defiendes realmente? Por principio, el Estado, con la Constitución, debía defender al ciudadano. Pero el pueblo es un término completamente ambivalente que cualquiera puede utilizar. El pueblo es una pandilla de la esquina, se reclama pueblo y quiere derechos. Ahora, si no hacemos las críticas necesarias de ese ejercicio, queda en el aire la defensa de la justicia social y derechos humanos. Queda en el aire. Entonces hay que desmontar la carga simbólica que han dado a esas instituciones. Por ejemplo, hablaron de derechos humanos y cuando vinieron la gente del TIPIS, los ayoreos, los chimanes vinieron, les masacraron en plena selva, a mujeres, niños, ancianos, les masacraron. ¿Dónde está derechos humanos? No hay. Es pura narrativa.
Entonces yo soy crítico en ese sentido. Por eso no es que yo no quiero justicia. La justicia tiene que haber, pero para el ciudadano. Los derechos tienen que haber para el ciudadano. El ciudadano es una persona, su familia. Pero cuando se vuelve social, va un conjunto de gays social, pues quieren tener derechos. Yo despierto en la mañana y digo, señores, me siento, creo, mujer, por tanto, bueno, voy a reclamar mis derechos de mujer y voy a pedir que me operen. ¿Cuántos me apoyan? 50, entonces tengo mis derechos sociales. Ese es el wokismo que hay que combatir. Fernando, usted ha hablado de Bolivia como un estado fallido. Hace unos días atrás, en su aniversario, justamente la presidenta del Perú habló de Bolivia, se refirió a Bolivia como un estado fallido. Es algo que ha estado rondando entre los intelectuales bolivianos. Si usted fuera tan gentil y explicara un poquito más esto para la gente que nos escucha en Latinoamérica, porque claro, cuando lo dijo la presidenta del Perú sonó a ofensa, pero hay elementos que permiten pensar que definitivamente estamos como obligados a vivir juntos cuando parece que no tenemos las condiciones necesarias para realmente hacer un Estado-nación. Mire, la cuestión del Estado fallido, yo mantengo esa tesis desde hace años. Han despertado en Bolivia algunos intelectuales cuando la presidenta de Perú ha dicho de que Bolivia es un país fallido. Yo escribí varias cosas sobre el Estado fallido. Y tengo un libro que quiero publicarlo, pero no quiero publicarlo porque la gente no lee en esta época. ¿Qué es el Estado fallido? ¿Por qué digo que es Estado fallido? En 1826 no hay concordancia, conveniencia ni articulación seria entre la Constitución, que es la base de un Estado, con la población local. ¿Quiénes son los locales? Aymaras y quechuas fundamentalmente, y un otro grupo de mestizos. No hay correspondencia. ¿Qué de lo aymara está en la Constitución del 26? Cero. Entonces, Estado fallido, al mismo tiempo Estado importado. Eso no ha cambiado. Por eso hemos perdido las guerras. Estado fallido, no tiene control sobre el territorio. No garantiza los servicios básicos a la población. No garantiza ni las elecciones, unas elecciones serias. Cuando ha habido la guerra del Chaco, a los aymaras que no tenían ningún derecho en la época de la guerra del Pacífico, para la guerra del Chaco les han capturado como conejos, les han amarrado con pitas, les han hecho dormir en las iglesias y les han llevado arrastrando hasta la estación del tren en Oruro y luego han despachado al Chaco. Eso es Estado fallido. ¿Cómo yo, como aymara, que me oprimen, que me discriminan en un país, puedo defender una cosa que no sé qué es? Murieron muchos, volvieron algunos, del mismo modo a 52 y con el Estado fallido. ¿Qué han hecho? Hay un territorio en ese momento, territorio libre del Chapare, no entra ni la policía ni las Fuerzas Armadas, no entra. Han creado la disputa Occidente y Oriente, han querido afectar con el federalismo y separatismo, han querido afectar. Luego, no queda ahí la cosa. Bolivia tiene dos capitales, La Paz y Sucre. Tiene dos banderas, la tricolor y la huipala. Tiene dos himnos nacionales, Salva de Patria y el himno nacional. Mire, es una barbaridad como Estado. Y es un Estado realmente fallido. Si había enfrentamiento entre Oriente y Occidente, ya estaban listos los cascos azules para entrar a Bolivia. Hemos perdido la causa marítima con Chile, hemos regalado. Todavía de Yapas y nada les hemos dado. Entonces, en Bolivia no se piensa al Estado, se piensa solamente el poder de turno que piensa a máximo 5 años cómo convertirse en oligarcas. Los estados deben pensar con sus intelectuales, con su élite, 50 y 100 años por adelantado. En Bolivia no se hace eso, para nada. Bolivia es fallido. Yo soy uno de los que hablo permanentemente del Estado fallido. Y me alegra que Walter Guevara, el hijo de Guevara, el otro día estaba hablando de Estado fallido. Está bien, me alegra.
quiero profundizar el debate, porque para mí es fallido. El Estado plurinacional es fallido, ¿por qué? Porque a todos les pinta de indígenas. Y hay 131 veces marcado la palabra indígena en la Constitución. En realidad no existe indígenas. Es una Constitución para fantasmas, para manipular a la gente, para dividir, para enfrentarlos. Es un Estado totalmente fallido. Invierte en recursos del Estado para empresas llamadas estatales, 70, 80 empresas que no funcionan en absoluto, no aportan nada. Después se van a ir del poder y no van que rendir cuentas a nadie. En Bolivia, el corrupto, el que ha robado, tiene estatuas o monumentos. Es el hombre más luchador, más bueno, cuando en el fondo es un delincuente y es uno que ha robado al país. Por eso llamo así Estado fallido. Yo le escucho, Fernando, bueno, y gracias, ¿verdad?, por este espacio que nos está brindando, y justo es lo que vivimos en Centroamérica, también en Estado fallido, donde se hablan de derechos humanos, pero no se garanticen para todos y todas, ¿verdad? Eso es como muy importante lo que usted está mencionando. Y creo yo que estamos de acuerdo que el tema de derechos humanos no es de ideología, no es de izquierda o de derecha, es garantizarle a la vida a la ciudadanía una vida en dignidad. Porque, bueno, lo cierto es que las institucionalidades de nuestros países cada vez más van a estados autoritarios que dejaron de funcionar para nuestra ciudadanía, que le toca a la ciudadanía, bueno, a la gente, pues, que está reclamando sus derechos, que se tiene que enfrentar a esas institucionalidades. ¿Qué recomendaciones daría o cuál es ese gran trabajo que nos toca para también no perder la esperanza? Porque yo creo que también nos toca hablar de la esperanza y de gente que sigue luchando en nuestros países. Para el pueblo boliviano, ¿cuál sería el gran reto en medio de este proceso electoral que están desarrollando? Primero, estar convencidos de que vivimos en un estado fallido. Entonces tenemos un estado defectuoso. Tenemos que dejar los famosos patriotismos, nacionalismos, el amor a la patria. Tenemos que apuntar cuál es nuestra regla de juego que garantiza el ejercicio democrático, político y económico. Eso tenemos que entender primero. Sobre esa base, tenemos que desmontar el discurso. Ese discurso de impostura, de defender al pobre para volverse oligarca. Aquí no es el problema de la pobreza. Es la pobreza intelectual que tienen los dirigentes políticos y la habilidad y la astucia para explotar a la gente. Entonces hay que desmitificar ese discurso, aparentemente el discurso filantrópico, de salvadores de Bolivia, de la patria, etc. Y paralelo a eso, hay que combatir el discurso postmoderno que está liquidando a las naciones, a los pueblos en Sudamérica. Y tercero, Bolivia debe construir un sistema de partidos políticos, un sistema político donde realmente haya partidos políticos y que no estén habiendo gente alquilando partidos, faltando 3, 4 meses para las elecciones. Yo me peleé con muchos que han buscado esos partidos, queriendo alquilar. Si uno quiere ser presidente, pues tiene que primero hacer su partido en base a una filosofía política, su programa, sus cuadros. Un partido tiene que formar cuadros que manejen el Estado. Y no cualquier gallo de la esquina aparezca como candidato a presidente y sea presidente. No, no estoy de acuerdo con eso. El partido tiene que dar el capital humano capaz de manejar el Estado. Porque el Estado no solamente es Bolivia, el Estado es estar en el mundo, tener relaciones en el mundo. No puede mandar embajadores vestidos simplemente de poncho o de pollera para decir que el indígena está en el poder. Eso es jocosidad, es el engaño más siniestro y cínico que hay en Bolivia. Entonces, eso es, ahora hay que decidir, 17. Yo que soy tan crítico, ¿qué me queda? ¿Caerme en el precipicio? ¿O seguir corriendo a otro lado? Entonces voy a apostar, al menos con el candidato que pueda haber alguna pista. Yo estoy más allá de ese discurso de derecha-izquierda. A mí
Lo que me interesa es identificar el estatismo destructor de un país y una sociedad, una tendencia liberal que permite que el individuo decida, que produzca, sea propietario y que navegue en el mundo y que aporte para su país. Cuanto más empresas habría para Bolivia, inversión extranjera directa, yo aplaudo, estaría feliz. ¿Por qué? Una inversión extranjera directa, si tenemos buenas leyes de inversión, entonces aporta capital, tecnología fresca y además crea empleo, paga salarios, paga aguinaldo, paga impuestos. Yo quiero que los ricos trabajen para mi país, para que la gente tenga empleo. Entonces no soy anticapitalista. El capitalismo es un sistema donde uno puede decidir, pero hay que jugar con reglas de juego claras. Yo no estoy de acuerdo, no es que no creo, no estoy de acuerdo viendo la historia como en el mundo el estatismo disfrazado de socialismo ha llevado a los países a la ruina. Tenemos los países del este, tenemos Cuba que vive en la miseria, pero todos todavía dicen que es lindo Cuba, pero nadie se refugia en Cuba, no agarra su mochila y pide asilo en Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Entonces ahí está. Yo apuesto por eso, voy a decidir el 19 de octubre por un candidato que al menos indique un pequeño horizonte de libertad y democracia. Y que dé libertad y democracia para defender, que la gente defienda su propiedad privada, pueda producir y pueda decidir por su país, por su familia. Fernando, muchísimas gracias. Definitivamente las declaraciones, las afirmaciones de Fernando Untoja son polémicas, son provocadoras, pero creo que es importante poner estos elementos sobre la mesa que tienen una profundidad, diría yo, bastante más importante que analizar solo el fenómeno político. En América Latina entera, pero en Bolivia en particular, la realidad es muy intrincada, excesivamente compleja, y tener elementos para analizarla es muy importante. Fernando, le agradezco muchísimo por este espacio, Yolani, lo mismo. Esperemos seguir teniendo espacios en los que podamos hablar de los temas de nuestra América Latina con mayor profundidad y, bueno, usando como pretexto los fenómenos que nos toca vivir, como en este caso Bolivia, las elecciones y por primera vez una segunda vuelta. Veremos cómo se decantan las cosas, pero bueno, hay mucho rumor, hay también, bueno, una guerra sucia permanente entre los políticos, así es que veremos qué resulta de esta segunda vuelta y cómo acabamos después de las elecciones. Fernando, gracias nuevamente por brindarnos. Gracias, señora Pérez, y gracias, señora doña Inés. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta y ahora pronto. nos cerramos. Bueno, gracias Inés, gracias también a la gente que estaba pendiente de este programa. Lo que decís, creo yo que es seguir profundizando, esa va a ser la labor de ALER, propiciar espacios de diálogo, de reflexión de lo que está aconteciendo. Y Voces sobre la Mesa justamente es ese espacio para profundizar sobre lo que está aconteciendo en América Latina y el Caribe. Nos sintonizamos, Inés, la próxima semana en otro Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años de edad con teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.